Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Era medianoche, en un turno que siempre se sentía como una condena de aislamiento. Yo, Esteban Núñez, o Tebo para los que me conocían, trabajaba como despachador nocturno en una gasolinera solitaria en el tramo antiguo de la carretera que conecta Puebla con Veracruz, cerca de las cumbres de Orizaba. El frío calaba hondo, y la oficina, que funcionaba como pequeña caja y refugio, se sentía como el único lugar seguro. Mi compañero Miguel, quien cubría el turno de la pequeña tienda de conveniencia anexa, estaba adentro, ya que hacía casi una hora que no pasaba un solo auto. Aproveché para prepararme un café dentro de la oficina de control, desde cuya ventanilla podía ver las bombas y la carretera. De pronto, la puerta corrediza de cristal de mi pequeña oficina se abrió con brusquedad y Miguel entró, pálido y agitado, sin molestarse en cerrarla. «Tebo, apaga esa música», me dijo con la voz quebrada, señalando hacia atrás, hacia la pared que daba a la zona de tanques de combustible y las bodegas. Le pregunté qué había pasado, asumiendo que un cliente había intentado pagar de más con un billete falso. Su terror, sin embargo, era diferente. «No sé, carnal, pero escúchame bien». Escuché un grito, no fue un lamento, fue un grito angustiante, como de alguien pidiendo ayuda desesperada. Venía de atrás de las oficinas, de la oscuridad. Parecía ser de una mujer. La parte trasera del complejo era puro monte, cubierto por una neblina densa, sin iluminación adecuada. Era imposible que alguien hubiera llegado hasta ahí a pie sin ser visto. Algo en la voz de Miguel me convenció. La carretera en ese tramo es peligrosa y las historias de hallazgos son frecuentes. Le dije que antes de salir debíamos llamar a la policía o al 911. Él se negó. «Ya probé, no hay señal. Tenemos que salir. Si es alguien que se salió del camino o necesita ayuda, se nos va a morir ahí». La idea de salir a esa penumbra, donde la niebla era espesa, me parecía un suicidio, pero la angustia en el grito reportado me obligó. Tomé una linterna de mano pesada y le hice una seña para que me siguiera. Miguel dudaba, pero aceptó ir conmigo. Abrí con lentitud la puerta trasera de la oficina que daba al exterior. Retomamos el aliento, saliendo de la oficina. Apenas dimos 5 pasos sobre el cemento irregular. La neblina, que de por sí era pesada, parecía densificarse al tacto, envolviéndonos en una oscuridad húmeda y fría que la linterna apenas podía penetrar. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensaba que Miguel, que caminaba a mi lado, podía escucharlo. «¿Lo sigues escuchando?», le susurré, apuntando con la luz hacia la esquina donde terminaba la estructura de la oficina principal. Negó con la cabeza. El silencio era total, y no era un silencio natural de la carretera. Era el tipo de silencio que grita emboscada. Estábamos a solo unos metros de la esquina cuando ocurrió. El grito angustiante que Miguel había escuchado no regresó. En su lugar, y saliendo exactamente de donde se suponía que una mujer necesitaba auxilio, se escuchó una risotada. No era la risa de un humano, era una carcajada burlona, seca y prolongada, con un tono gutural que parecía conocer perfectamente nuestra presencia y nuestra estúpida decisión de haber salido. El sonido era tan penetrante que me hizo soltar un espasmo y apretar la linterna con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Era una risa que rebotaba contra las laderas de la sierra, amplificándose y volviéndose cada vez más personal, como si la entidad se estuviera regocijando de nuestra obediencia. Miguel se persignó 3 veces seguidas, susurrando: «Vámonos, Tebo, ya, esto no es ayuda, es otra cosa», me suplicó. La intuición me gritaba que volviéramos a la oficina. Esto no era un asalto, era algo que nos quería afuera, expuestos, y ahora se reía de nuestra ingenuidad. Dimos media vuelta, caminando rápido de regreso a la seguridad de la oficina. Justo cuando íbamos a cruzar el umbral de regreso, con la puerta entreabierta a unos 2 metros, la risa se cortó de golpe, y de inmediato, la oscuridad nos absorbió.
La luz de toda la gasolinera y la tienda, incluyendo las bombas y el cartel gigante, se fue de golpe, como si alguien hubiera jalado un interruptor maestro, dejándonos a meros metros de la seguridad, sumergidos en la neblina negra y profunda. Miguel se quedó paralizado. Yo, instintivamente, me agaché detrás de la bomba más cercana, esperando un golpe. Nos quedamos en esa penumbra por no más de 5 segundos, pero se sintió una eternidad. El único sonido era el jadeo agitado de Miguel y el mío. Fue entonces cuando oímos el primer sonido que venía de la oficina, donde nos sentíamos a salvo. 3 golpes secos y rítmicos resonaron en el vidrio de la ventana principal de la oficina, la que da a la carretera. No era una piedra, era un sonido hueco y duro, como si un objeto o una uña muy gruesa hubiera golpeado el cristal, con una cadencia deliberada, tac, 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 como llamando a la puerta. La oscuridad que nos rodeaba era total. Esos 3 golpes secos y rítmicos en el cristal frontal de la oficina nos hicieron saltar, confirmando que la amenaza no estaba solamente en el monte, sino que nos estaba esperando en nuestro refugio. Miguel comenzó a rezar en voz alta, repitiendo frases de protección con una urgencia desesperada. Yo me mantuve agachado detrás de la bomba, apuntando la linterna que no me atrevía a encender. Podía ver el reflejo tenue de las pocas estrellas en los charcos de aceite de la plataforma, pero nada más. Entonces, el sonido se hizo más íntimo. Los golpes cesaron y el silencio regresó por un instante. Fue en ese vacío que percibí algo que no escuché con los oídos, sino que sentí en la nuca. Un aliento frío e indescifrable, muy cerca de mi cabeza, acompañado de un susurro seco, como si el aire helado hubiera aprendido a imitar la voz humana. Eran sílabas cortas que no formaban palabras coherentes, pero que transmitían una profunda malicia. Me di cuenta de que al esconderme, me había quedado peligrosamente expuesto. La entidad no estaba en el frente de la oficina. Estaba detrás de mí, o a mi lado, en la penumbra. Giré la cabeza de golpe, intentando alumbrar con la linterna, pero no había nada. La sensación de presencia era absoluta, y el aire se había vuelto irrespirable. En ese momento de terror mudo, donde esperaba el contacto físico, la luz regresó con un fuerte destello blanco que nos cegó. Toda la gasolinera se encendió, las bombas cobraron vida, y el letrero neón de la carretera volvió a brillar, rompiendo la magia de la oscuridad. Nos quedamos congelados, a medio agachar, mirando el espacio vacío. Miguel dejó de rezar a media frase y se quedó mirando hacia las montañas. Una vez recuperamos la vista, corrimos como pudimos de vuelta a la oficina de control. Cerré la puerta corrediza con el seguro y luego revisé la ventana frontal. El cristal estaba intacto, ni un solo rasguño, ni una huella, nada que indicara que alguien o algo lo había golpeado. La oficina se veía normal, rutinaria, bañada en la luz fría de los fluorescentes. Nos quedamos detrás del mostrador, inmóviles, incapaces de hablar. La urgencia de la clientela se había ido. Éramos 2 hombres en un pequeño búnker de cristal, conscientes de que algo nos había estado cazando. Estaba Tebo, logró decir Miguel, señalando con la barbilla hacia la zona de las bombas. El sonido se había ido, pero la sensación de burla y de haber sido vigilados permanecía. Teníamos que revisar el tablero eléctrico, pero ninguno de los 2 se atrevió a cruzar el umbral de la puerta. Sabíamos que, aunque la luz hubiera regresado, la entidad no se había ido, solo estaba esperando de nuevo, tal vez más cerca, quizás observándonos desde la neblina. Nos negamos rotundamente a salir de nuevo. Eran cerca de las 12:15 de la mañana. Faltaban casi 6 horas para el amanecer, y cada segundo que pasaba se sentía como una agonía. No revisamos las bombas, no revisamos los tanques, ni siquiera nos asomamos de nuevo por la gran ventana del frente. Si un cliente llegaba, le daríamos servicio desde la pequeña abertura de la caja, pidiéndole que pagara en efectivo, aunque todo funcionaba de nuevo con normalidad. Durante el resto del turno, nos convertimos en una sola unidad. Miguel y yo, el despachador y el de la tienda,
Nos quedamos sentados en los altos taburetes de la oficina, con la espalda pegada a la pared más sólida que podíamos encontrar, sin hacer ruido, casi sin respirar. Él siguió con su rosario en la mano, y yo con la linterna pesada descansando sobre mis piernas, listo para usarla como arma. El miedo no era la posibilidad de un asalto, sino la certeza de que algo invisible y burlón nos había arrastrado fuera de la seguridad de la oficina de control para jugar con nosotros. La entidad no quería combustible, quería que saliéramos de nuestro refugio. Cuando finalmente llegó el relevo a las 6:30 de la mañana, el sol apenas se abría paso entre la niebla. El ambiente de la gasolinera se sintió inmediatamente más ligero y normal. Le contamos al encargado brevemente lo sucedido, pero omitimos los detalles de la risa y el susurro, sabiendo que sonaríamos a locos. Solo dijimos que hubo un apagón y que escuchamos ruidos raros detrás de las oficinas. Desde aquella noche, el silencio en la gasolinera ya no me parece reconfortante. Ambos, Miguel y yo, establecimos una regla no escrita. Si no hay clientes, estamos juntos en la oficina, siempre. Nos turnamos para ir al baño, y si uno tiene que salir a revisar una bomba, el otro lo sigue. Lo más aterrador no fue la risa ni el golpe en el cristal, fue el susurro gélido en la nuca que me confirmó que, por un instante, la entidad había estado justo detrás de mí, esperando que corriera para poder tomarme. Nunca supe qué era, pero sé que en ese tramo de la México-Veracruz hay algo que imita la angustia humana para atraer a los que trabajan de noche fuera de su única seguridad. Era mi tercera noche cubriendo el turno en la gasolinera. Me llamo Carlos Mendoza y soy despachador. Normalmente trabajo en un puesto concurrido en la capital de Chihuahua, pero la escasez de personal me obligó a rotar por una semana a esta estación desolada, ubicada en un tramo viejo de la carretera federal 45, cerca de Jiménez. La soledad era brutal y el frío del desierto penetraba hasta los huesos. Mi mayor enemigo era el sueño. Esa noche, me había sentado en el banco plegable junto a las bombas, intentando mantenerme despierto. Tenía el sueño ligero, así que cualquier motor que se detuviera me despertaría. A eso de las 2:30 de la madrugada, un sonido inconfundible me sacó del sopor. El motor vibrante y algo ruidoso de una van antigua, esas de los años 70. Levanté la cabeza. Era un vehículo grande, de color beige sucio, pero se notaba que estaba bien conservado para su edad. Se estacionó directamente frente a las bombas, justo en mi carril. De la van se bajaron dos figuras, un hombre y una mujer, vestidos con ropa sencilla, de un estilo que parecía 30 años anticuado. La luz de las bombas era suficiente para ver que había dos niños quietos en el asiento de atrás, mirando hacia adelante. Era una familia. Me puse de pie de inmediato, acomodándome el uniforme, dispuesto a atender el servicio. Justo cuando iba a acercarme, escuché un grito bajo y urgente. «¡Carlos, aquí, rápido!». Era Héctor, mi compañero del turno. Él no estaba en la estación, pues esa noche estaba revisando el inventario en las pequeñas bodegas ubicadas detrás de las oficinas de control. Venía corriendo hacia mí, gesticulando para que me acercara. Le grité que esperara un momento, que tenía clientes. Héctor no se detuvo. Llegó hasta donde estaba yo y me empujó suavemente hacia atrás. «No te preocupes por ellos. Sígueme. Necesito que me ayudes a subir unas cajas. Ya». Su tono no admitía discusión. Era urgente, pero a la vez extrañamente calmado. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo iba a dejar a clientes esperando? Pensé, como haría cualquier despachador, que Héctor solo quería evitar que yo recibiera la propina o que me hiciera cargo de un servicio grande. Pero lo vi de reojo y su rostro reflejaba una seriedad que no era propia de una broma. Los clientes, la familia de la van, nos veían irnos. Caminamos unos metros y yo, ya molesto, le reclamé. «Oye, Héctor, ¿qué te pasa? ¿No viste que nos vieron irnos? ¿Y la van? ¿Y si se van sin pagar?». Héctor se detuvo justo antes de entrar al pequeño almacén y me volteó a ver con una mirada intensa, susurrando, aunque no había nadie cerca.
Carlos, escucha. Sé que esto te va a sonar a locura, pero por favor, quédate aquí y míralos desde lejos. Entramos en la penumbra de la bodega, un espacio que apenas servía para almacenar cajas vacías y repuestos. Desde la única ventanilla lateral podíamos ver la estación y, lo más importante, la van beige y la familia. ¿Qué tienen de malo, Héctor? ¿Son asaltantes o algo así? Pregunté sintiéndome estúpido por esconderme. Héctor no me respondió de inmediato. Se quedó mirando la escena. El hombre de la van sostenía la manguera de la bomba, sin introducirla, mientras que la mujer estaba de pie junto a él. Los dos niños seguían inmóviles en la parte trasera de la van, como estatuas. No, Carlos, no son asaltantes, me dijo Héctor en voz muy baja, sin quitar la vista de la familia. Y tampoco son gente viva. Me quedé helado. Mi compañero, que era un hombre práctico y de pocas palabras, me estaba diciendo esto con una convicción total. Míralos bien. Fíjate en cómo se mueven, o más bien, cómo no se mueven. Puse más atención. El hombre y la mujer estaban realizando una simulación. Sostenían la manguera. El hombre movía la cabeza como si estuviera leyendo el marcador de la bomba, y la mujer revisaba algo en su monedero, pero todo era lento y desincronizado, como una obra de teatro mal ensayada. Parecía un ciclo que se repetía sin propósito. Lo más perturbador era el absoluto silencio de la escena. No hablaban entre ellos, ni se oía el sonido del combustible fluyendo, y la bomba, de hecho, no estaba activada. ¿Qué son?, logré preguntar, con un escalofrío en la espalda. Héctor suspiró, volviéndose hacia mí. No lo sé. Llevo aquí 3 años, y esa van aparece 1 o 2 veces por semana, siempre de madrugada. La gente que ha cubierto este turno lo sabe. No son personas en el sentido que conocemos, parecen simulacros de personas. Me explicó que, al principio, él también intentó atenderlos, y que en una ocasión se acercó demasiado. El hombre de la van le había preguntado algo con una voz tan apagada y monocorde que lo hizo retroceder. Pero lo peor venía con la advertencia que se pasa de turno en turno. Aquí la regla es, si ves esa van, te alejas y la ignoras. Pero nunca, nunca debes intentar verles los pies o el cuerpo. Le pregunté por qué. ¿Qué les pasaba si les miraban los pies? Héctor bajó aún más la voz, casi a un siseo. La gente que lo ha hecho, el último que renunció hace unos meses, solo dijo que lo que veía bajo la ropa no cuadraba, que no tenían forma. No pudo describirlo. Solo renunció esa mañana y nunca volvió a contestar el teléfono. El trauma es real, Carlos. Por eso te detuve. El peligro no es que te roben, es que los veas de cerca. Mientras hablábamos, el hombre de la van dejó caer la manguera al suelo con un ruido sordo y la recogió. Luego, él y la mujer se subieron al vehículo con la misma parsimonia antinatural. Los dos niños, sin haber movido un músculo en todo el tiempo, seguían viendo al frente. El motor de la van volvió a rugir y se fue tan rápido como había llegado en dirección a la sierra. Esperamos 5 minutos después de que el motor de la van beige se perdiera en el eco de la carretera 45. Solo cuando el sonido se había esfumado por completo, salimos de la bodega. Lo primero que hice fue ir a la bomba. El marcador de gasolina estaba en ceros. El contador digital mostraba un consumo de 0 pesos. No habían cargado ni un solo litro, ni habían intentado manipular la máquina. La simulación había sido perfecta. La manguera estaba ligeramente húmeda por la niebla, pero no por combustible. Todo era idéntico a cuando llegaron, excepto por la perturbadora sensación que dejaron atrás. ¿Viste que no pagaron? ¿Que no cargaron nada?, preguntó Héctor con una calma que me pareció ensayada, como si la experiencia lo hubiera adormecido. Sí, lo vi. Pero, ¿y los niños? ¿Por qué estaban tan quietos? Héctor se encogió de hombros. Te lo dije, Carlos, no son personas. Son algo que simula a una familia viajando y deteniéndose en una gasolinera. El miedo que dan no es por lo que hacen, sino por lo que no son. Y lo peor es que esperan que te acerques. Es como una trampa que se activa si intentas ver su verdad.
La advertencia de no mirar sus extremidades se quedó grabada en mi mente. La soledad de la carretera de Chihuahua, que ya era tensa por la distancia, se volvió ahora una fuente de paranoia. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que escuchaba un motor acercarse, corría a la oficina de control, me asomaba por la ventanilla y rezaba para que no fuera el motor antiguo y ruidoso de la van setentera. Miraba la zona de las bombas con una mezcla de fascinación y horror, imaginando qué tipo de aberración se escondía bajo esos pantalones y faldas anticuadas. Héctor y yo apenas hablamos en los días que siguieron, y si lo hacíamos, era sobre temas banales. El miedo a la van beige se había convertido en un tema sagrado del turno nocturno, una verdad que solo los que cubrían esa carretera conocían. La estación parecía respirar esa tensión. Llegó mi última noche de rotación. Mañana a las 7 a.m., volvería a mi puesto concurrido en la capital. Sentía un alivio inmenso, pero también la certeza de que la entidad, el simulacro de familia, sabía que era mi último turno. El miedo me decía que vendrían a despedirse, a intentar que me acercara por última vez. A la 1:45 de la madrugada, cuando estaba limpiando la terminal de pagos, el sonido inconfundible de ese motor viejo y ruidoso perforó la noche. La van beige se detuvo en el carril central. Era idéntica, la misma suciedad, la misma luz débil en la cabina. De nuevo se bajaron las dos figuras. El hombre se dirigió a la bomba y la mujer se quedó de pie. Los niños quietos. Me quedé inmóvil detrás de la caja en la oficina de control. Héctor no estaba. Había salido 10 minutos antes a hacer una ronda rápida de verificación y aún no regresaba. Estaba completamente solo. Sentí un vacío helado en el estómago. Estaba solo en la oficina de control cuando la van beige se estacionó. Me pegué a la pared, con la mano temblando sobre el teléfono que no tenía señal. Miré la escena desde el pequeño cristal de la ventanilla. Las figuras adultas estaban ya en las bombas, realizando su mímica silenciosa. La tensión era insoportable. Sentía una fuerza invisible que me empujaba a acercarme, a salir a atenderlos, a mirar de reojo para confirmar la terrible verdad. Sabía que querían que me acercara, que me viera forzado a ver lo que no debía. Era un desafío directo, una prueba de mi voluntad en mi última noche. El hombre de la van sostenía la manguera y me miró directamente a través del grueso cristal de la oficina. No era una mirada desafiante, sino vacía, prolongada. Los ojos eran oscuros y quietos. Por un instante, casi me acerco a la ventanilla para preguntarles si necesitaban ayuda. Pero la advertencia de Héctor resonó en mi cabeza. Nunca les mires los pies o el cuerpo. Me obligué a mirar hacia arriba, concentrándome solo en el letrero gigante de la gasolinera que brillaba por encima de ellos. La simulación se prolongó por unos 2 minutos que parecieron 20. Escuché el siseo del viento, pero ni un solo sonido que pudiera ser atribuido a la familia. Solo la quietud antinatural de las 4 figuras. De repente, el hombre de la van soltó la manguera. Se subió a la van y la mujer lo siguió. Los niños seguían inmóviles. El motor rugió, y la camioneta se alejó carretera arriba, con la misma prisa que la vez anterior. Se fueron sin un rastro, sin un cambio en el marcador, sin una gota de gasolina consumida. 1 minuto después, Héctor regresó de la parte trasera con las llaves en la mano. Me miró, notó mi respiración agitada y mi palidez. «¿La viste, verdad?», preguntó, sin necesidad de dar más detalles. Solo pude asentir. «¿Te acercaste?». «No». Héctor asintió, aliviado. «Esa es la única regla. No necesitan nada de nosotros, Carlos. Solo quieren ser vistos y hacer que te quiebres. Quieren que veas lo que son». Cuando llegó mi relevo esa mañana, no le conté nada. Solo le dije a Héctor: «Gracias, carnal, cuídate mucho». Al subir a mi auto y dejar atrás esa gasolinera en medio de la nada, sentí que me había escapado por muy poco. Nunca volví a tomar un turno nocturno en una carretera solitaria. El recuerdo de esa van beige y la imagen que mi mente construye de lo que se esconde bajo esa ropa anticuada me causan insomnio hasta el día de hoy.
Trabajé como despachador nocturno por casi 5 años. Mi nombre es Marco Aguirre, y la estación estaba en la carretera que cruza el desierto de Chihuahua, en el tramo entre Hermosillo y la capital. Era una ruta solitaria. Por eso, mis turnos, que empezaban al anochecer, se volvían un ejercicio de paciencia y aislamiento total, con clientela esporádica de traileros y camiones de carga. Era una madrugada gélida, cerca de las 3 a.m. Había aprovechado la calma para refugiarme en la pequeña oficina de control que teníamos. La oficina era esencialmente una caja de cristal con una ventana para despachar pagos, y desde ahí podía ver la carretera. Estaba justo preparándome un café con leche y azúcar, cuando escuché un golpe seco en el vidrio de la ventanilla baja. Me sobresalté. No venía nadie. Me acerqué y me asomé por la parte inferior del cristal, y ahí lo vi. Un niño. Parecía de muy temprana edad, quizás 7 u 8 años, con el cabello negro y corto. Lo que de inmediato me perturbó fue su palidez. Su rostro era blanco, casi translúcido, bajo la luz amarilla del poste. Estaba tocando el cristal con la mano, apenas alcanzando a asomar la cabeza para verme. Abrí la ventanilla un poco para escucharlo. Inmediatamente me dijo que necesitaba ayuda urgente, que su mamá había tenido un incidente de alto impacto justo aquí a la vuelta, y que yo debía auxiliarlos. Su voz era muy baja, pero clara, y su urgencia contrastaba con el tono monótono y desapasionado en que me lo decía. Era como si estuviera leyendo un guión. Mi primera reacción fue de alarma. Un accidente en la carretera a esa hora requería una respuesta inmediata. Mientras buscaba mi teléfono para marcar al 911, le dije al niño que esperara, que iba a llamar a una ambulancia. El niño reaccionó de una manera que me detuvo en seco. Levantó la voz, pero siguió manteniendo ese tono vacío y sin emoción. No llame a nadie. Usted tiene que salir. Usted debe ayudarnos. Mi mamá lo necesita ahora. Me quedé mirándolo. ¿Quién en una emergencia se negaría a que llamaras a un equipo de rescate? Su insistencia en que yo saliera, solo y en plena oscuridad, hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. Le insistí de nuevo en que no podía salir sin apoyo, que la ambulancia era lo mejor. El niño elevó la voz una vez más, repitiendo que no lo hiciera y que saliera yo. Fue entonces cuando noté algo más. No había rastro de un auto accidentado, ni otros adultos cerca, ni luces. Solo él, pálido y exigiendo que abandonara la única seguridad que tenía. Mi miedo se transformó en sospecha. El niño continuaba con su insistencia, repitiendo que saliera yo. No me atrevía a moverme. Mi mano ya no estaba en el teléfono, sino cerca del botón de pánico que nunca habíamos necesitado usar. Justo en ese momento, una camioneta pick-up con luces altas se detuvo frente a las bombas, buscando cargar combustible. El conductor, un señor de edad, se bajó. Volteó hacia la oficina y se quedó mirando al niño, a quien yo seguía observando a través del cristal. El señor se quedó completamente paralizado por unos 3 segundos, y de inmediato, sin siquiera mirar la bomba o el marcador, se subió de nuevo a su camioneta y arrancó a toda velocidad, dejando un chirrido de llantas en el asfalto. No se detuvo a ver la carretera, simplemente huyó de la gasolinera. El terror que vi en ese hombre fue contagioso. El niño, que ahora estaba un poco más agitado por el escándalo, seguía con sus ojos fijos en mí. Entendí que estaba en peligro real. No querían ayuda, querían que saliera. Quizás el niño venía con alguien que yo no podía ver desde dentro de la oficina, y el conductor sí lo había notado. Justo cuando la camioneta desapareció en la noche, el sonido del motor diésel de un tráiler de gran tamaño llegó a la estación. El tráiler se detuvo de golpe. De inmediato, el conductor encendió y apagó las luces altas en intermitencia, apuntando directamente a la oficina de control. Y luego comenzó a tocar el claxon de manera insistente y ensordecedora, creando un escándalo que rompió la quietud de la noche. La luz intensa del tráiler bañó al niño que estaba pegado al cristal de la ventanilla. Fue entonces, bajo esa luz cruda, que pude verle bien el rostro.
Además de la palidez extrema, noté que la piel alrededor de sus ojos era oscura y hundida, como bolsas horribles. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que cubría las cuencas. Sus ojos eran completamente negros, sin un rastro de blanco, pupila o iris. Eran dos pozos de oscuridad pura que me miraban sin vida. El niño pareció asustarse por la conmoción del claxon y las luces. Por primera vez, su expresión monótona se rompió por un ligero gesto de sobresalto. Lo vi darse vuelta y empezar a correr. No corrió hacia la carretera, sino hacia la derecha, hacia el monte, donde no había más que piedras y vegetación seca. Se fue a una velocidad inaudita, como si el suelo no lo tocara. Temblé de pies a cabeza. Tomé las llaves de la oficina y salí corriendo, no para perseguirlo, sino para buscar al conductor del tráiler, la única persona que había estado ahí y que parecía haber intervenido. Corrí hacia el tráiler temblando por la adrenalina y el miedo. El conductor, un hombre de rostro curtido por la carretera, se bajó de su cabina con una calma impresionante, aunque seguía mirando hacia el monte por donde el niño había huido. Llegué jadeando junto a él. «Señor, muchísimas gracias. ¿Lo vio? ¿Vio a ese niño? ¿Venía con alguien más? Creí que querían robarme, por eso el de la camioneta se fue». El trailero, que luego supe se llamaba Don Javier, me miró con una expresión de compasión mezclada con fastidio. «Ay, amigo, ¿qué andabas haciendo con eso? ¿Qué sustote te llevaste, eh?». Le pregunté si había visto a un adulto escondido en la oscuridad, que era quien yo creía que estaba detrás del intento de robo. Don Javier negó con la cabeza rotundamente. «No, amigo. Ese no necesitaba a nadie más. Ese niño no es un niño, te lo aseguro. ¿A poco, con todo el escándalo que hice, no viste que tenía una silueta anómala o algo raro colgando?» Me quedé en blanco. El impacto de ver los ojos negros había sido tan fuerte que no me permitía recordar ningún otro detalle físico. Le dije que solo alcancé a ver sus ojos completamente oscuros y que me había dicho que su mamá estaba accidentada para que yo saliera. Don Javier suspiró caminando un poco por la plataforma. «Claro, quiere que salgas de la oficina, de tu refugio. Mira qué bueno que no lo hiciste. Si hubieras salido solo tú, no sé qué hubiera pasado. Pero yo he visto esas cosas, muchacho. Esos no son niños. Son trampas. No debes hacerles caso. Nunca. Por eso hice tanto ruido con el claxon y la luz. Porque no les gusta la conmoción ni la luz directa. Los asusta». La explicación de don Javier, por absurda que sonara, me trajo una paz inmediata. No era un asalto. Era algo más antiguo y siniestro que usaba la desesperación humana como señuelo. Le invité un café para agradecerle. Don Javier aceptó y nos quedamos charlando por un largo rato sobre sus propias experiencias en la carretera. Me decía que aunque las veía con frecuencia, nunca se acostumbraba. Lo importante, siempre, era ignorarlas y no romper el aislamiento. Mientras tomaba el café, me sacó del bolsillo un pequeño rosario de madera y me lo entregó. «Toma, úsalo. Yo siempre lo traigo para estos momentos. Cuando veas algo así, rézale. A veces, la fe es la única cosa que detiene a esas sombras que habitan las carreteras», me dijo, con la voz suave y paternal. Acepté el rosario. El sol estaba a punto de salir y la sensación de peligro empezaba a disminuir. Don Javier se fue en su tráiler, dejándome una advertencia y un amuleto. El sol de la mañana irrumpió en la oficina de control, disipando la neblina y la paranoia de la noche. Me quedé un momento viendo la carretera, el sitio donde el niño había estado parado, donde el conductor de la camioneta había huido y donde don Javier me había advertido, ahora solo era pavimento. Limpié la oficina, desechando el vaso de café vacío. El pequeño rosario de madera que don Javier me había regalado se sentía pesado y frío en mi mano. Era un recordatorio tangible de que lo que había pasado no era una pesadilla, sino una amenaza muy real en el ambiente de la carretera. Ese día, desde que llegó mi relevo y me fui a descansar, ya no pude dormir con tranquilidad. La imagen de esos ojos completamente negros, sin emoción ni humanidad, regresaba constantemente a mi mente. La voz monótona del niño, exigiéndome que saliera, resonaba en el silencio de mi apartamento.
A partir de esa noche, hasta el último día que trabajé en esa gasolinera, llevé el rosario puesto. Se convirtió en mi amuleto de guardia, mi única defensa contra lo inexplicable. Jamás volví a ver al niño de ojos negros, pero el miedo se quedó. Nunca más confié en un grito de auxilio en la oscuridad. Si escuchaba algo, mi reacción inmediata era llamar a las autoridades sin abandonar el refugio de la oficina. Cuando finalmente renuncié al puesto nocturno, no me llevé el rosario. Lo dejé colgado de la perilla interior de la caja de control. Sentí que era mi deber dejar esa pequeña protección para quien quiera que le tocara cubrir la siguiente noche en ese tramo del desierto de Chihuahua, esperando que supiera qué hacer cuando la voz de un niño, desesperada y monótona, exigiera que saliera a la oscuridad. Fue de mis peores noches de trabajo, pero me enseñó la regla más importante de la carretera. La soledad no es el peor peligro, lo es la compañía equivocada.